Hola a todos. Hi everybody, today's Hoy es miércoles 24 de junio de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Welcome back, Matt. Hola, Nima. Miamba. Great pleasure to have you on, Matt. Let's start with Un placer tenerte con nosotros, Matt. Empecemos con el artículo que escribiste en tu Substack. Quiero mencionarlo porque me parece muy importante. A ver, aquí lo tengo. Sí, hablas de que el 80% del público estadounidense quiere que la guerra termine, no simplemente un alto el fuego. Mencionas el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, si es que se da ese caso. Y dices que lo mejor que puede hacer el Congreso es aprobar un gesto simbólico, sin carácter vinculante. ¿A qué te refieres exactamente con eso, Matt? ¿Cómo lo entiendes tú? Sé que estás hablando de la guerra y de cómo el Congreso intentó poner algún tipo de obstáculo para que Donald Trump no volviera a la guerra, algo que tú calificas como un movimiento simbólico, sin efecto real por su parte. ¿Cuál es tu interpretación de todo eso? Bueno, pues gracias por invitarme de nuevo, Nima. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos han aprobado ahora resoluciones sobre los poderes de guerra, casi todas con apoyo del Partido Demócrata, aunque ha habido algunos republicanos que se han sumado y las han respaldado. La resolución de poderes de guerra fue aprobada por el Congreso en 1973, después de la Guerra de Vietnam, y se supone que sirve para limitar la capacidad del presidente de llevar al país a la guerra. Pero nunca se ha aplicado con éxito. De hecho, solo se ha aprobado una vez. Fue en 2019, cuando el Congreso estadounidense aprobó la resolución para intentar limitar el papel de Estados Unidos en Yemen. Donald Trump la vetó, y ahí terminó la historia de la resolución de poderes de guerra. La resolución de poderes de guerra tiene dos caminos. Puede tramitarse mediante lo que se llama una resolución conjunta, que fue lo que vimos en 2019, donde ese proyecto, básicamente esa resolución, se envía a la Casa Blanca para que el presidente la firme y se convierta en ley. Ahora bien, claro, la gente se pregunta, si el presidente está en contra, ¿por qué iba a firmarla? Y precisamente ese es el problema. Así que, con una resolución conjunta, haría falta una mayoría suficiente para superar un veto presidencial. Y eso no va a ocurrir. La otra opción es hacerlo mediante lo que se llama una resolución concurrente, que no necesita la firma del presidente, sino que simplemente la aprueba el Congreso. Así que esto es inconstitucional en el sentido de ser una ley. Aunque el Congreso, en 1973, dijera que una resolución concurrente debía ser obedecida por el presidente, hasta donde yo sé, no hay ninguna sentencia judicial que lo respalde. Las resoluciones concurrentes se aplican solo a asuntos internos del Congreso. Son lo que el Congreso utiliza para fijar su calendario o para expresar su posición, básicamente para emitir una declaración, una resolución. Nunca se ha aprobado una resolución concurrente como parte de la Ley de Poderes de Guerra. No existe ningún precedente, ninguna decisión judicial que diga que el presidente hay que acatarla. De hecho, ocurre justo lo contrario. Se entiende perfectamente que las resoluciones concurrentes no tienen ningún efecto sobre el Poder Ejecutivo. Y luego está el otro aspecto de todo esto, que no existe ningún mecanismo de aplicación. ¿Qué se va a hacer entonces? El presidente simplemente lo va a ignorar. Puede que responda, pero lo más probable es que no. Así que, ¿qué pasa después? ¿Cómo hace el Congreso para hacer cumplir eso? Y claro, por eso, la ley de poderes de guerra siempre ha sido algo meramente simbólico. Siempre ha sido un gesto. Nunca se ha utilizado para mantener a Estados Unidos fuera de una guerra, ni para sacar al país de una guerra, ni para limitar la capacidad del presidente estadounidense de llevar a cabo acciones bélicas. Así que en realidad, es solo un gesto simbólico. Y creo que eso es todo lo que se pretendía desde el principio.
nunca fue para afirmar los poderes del Congreso, para decir, oye, no, la Constitución dice que es el Congreso quien declara la guerra. Esa es la autoridad que la Constitución le da al Congreso, no al presidente. Así que ya sabes, creo que siempre ha sido una forma del Congreso de cubrirse las espaldas y demostrar que están en contra de la guerra, sin tener que ensuciarse las manos, sin que esto se complique o sin que el propio Congreso se enfrente al Poder Ejecutivo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Además, creo que a mucha gente también le molesta esto. Aprueban esta medida cuando la guerra ya ha terminado. Es decir, un poco a toro pasado. Quiero decir, creo que por eso el Congreso es la institución menos respetada de Estados Unidos. Porque hacen esto, luego se dan golpes en el pecho y después lo anuncian a bombo y platillo. Y luego van a MSNBC y se jactan de ello, ¿verdad? Y bueno, todo es puro teatro, vacío, sin sentido. Al mismo tiempo, hace solo unos días vimos al Pentágono decir, oye, vamos a necesitar $80,000 millones para cubrir esta guerra, para pagar lo que acabamos de gastar persiguiendo esta guerra fracasada, esta guerra perdida. Y entonces, ¿va a cumplir realmente el Congreso con su resolución de poderes de guerra? ¿Van a cumplir con lo que dijeron, que esta guerra no estaba autorizada, que era ilegal, inconstitucional, además de imprudente y contraproducente? ¿Van a mantenerse firmes y no pagar por ella, o van a pagarla igualmente? Y creo que todos sabemos la respuesta. Así que, incluso los demócratas que defienden esto como si fuera una forma de plantarle cara a Donald Trump, o de oponerse a una guerra injusta, ilegal e inconstitucional, cuando llegue el momento, verás cómo hacen fila para votar a favor de la guerra. Y eso, bueno, esa es la realidad de cómo funciona Washington, D.C. Esa es la realidad del partido de la oposición en Washington. Pero más importante aún, esa es también la es como es el gobierno estadounidense. El Congreso no tiene capacidad para controlar el poder del Ejecutivo, sobre todo cuando se trata de cuestiones de guerra y paz. La única herramienta que tienen, la única baza que pueden jugar, como suele decir el presidente, es la financiación. Y nunca hemos visto al Congreso mostrar una verdadera disposición a usar ese poder que tiene, el poder del dinero, para frenar al Ejecutivo. Algunos mencionan Vietnam y la retirada de fondos al gobierno vietnamita en 1975. Sí, pero las tropas estadounidenses se habían marchado 2 años antes. Nunca vimos, por ejemplo, durante las guerras de Irak o de Afganistán, que el Congreso de Estados Unidos intentara limitar o retirar la financiación de esas guerras como forma de ponerles fin. Simplemente no ocurrió. Y creo que la guerra de Irak es un buen ejemplo de ello. En 2006, vimos cómo el Partido Demócrata llegaba al poder en el Congreso y cómo los demócratas querían que la guerra continuara, porque pensaban que si la guerra seguía en 2008, eso les beneficiaría electoralmente para hacerse con la Casa Blanca. Y puedo decirte que pasa exactamente lo mismo con este Partido Demócrata ahora, en 2024. La idea es que quieren que la guerra continúe, de una forma u otra, para poder aprovecharla políticamente. Y si la guerra no sigue, ya hemos hablado de esto, lo que veremos será al Partido Demócrata, no a los demócratas que acaban de ganar en Nueva York, por cierto, sino al Partido Demócrata como organización, el DNC, el DSC, el DCCC, los órganos del partido, los demócratas del establishment, los Hakeem Jeffries, los Chuck Schumer, las Nancy Pelosi, los Steny Hoyer y todos los demás. Veremos cómo se oponen a un acuerdo de paz que Donald Trump haya alcanzado con Irán, este memorando de entendimiento, si llega a convertirse en un acuerdo definitivo. Veremos a los demócratas rechazarlo porque creen que así pueden aprovecharlo políticamente, oponiéndose al acuerdo del presidente. Contarán con el apoyo del lobby israelí. Esperan que de esa forma, los candidatos de Trump en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, los de América Primero, pierdan financiación del lobby israelí, o que éste no los respalde, o incluso los ataque,
mientras apoya a los demócratas pro-israelíes. Así es como el Partido Demócrata quiere jugar esta partida. O bien la guerra continúa y resulta desastrosa, o bien bloquean, combaten y tratan de sacar provecho político, alineándose con el lobby israelí para impedir cualquier tipo de acuerdo. Matt, what do you make of the situation in Lebanon? Matt, ¿qué opinas de la situación en el Líbano? Tenemos a J.D. Vance hablando del tema y diciendo que hay un nuevo mecanismo entre Irán y Estados Unidos para gestionar este caso del Líbano. Básicamente, dice que Irán va a controlar a Hezbollah y que nosotros vamos a controlar a Israel, o algo por el estilo. No lo dijo directamente, pero la esencia, el resultado de lo que dijo, viene a ser eso. Y luego ves al presidente del Líbano salir y decir que no habrá paz hasta que Israel se retire completamente del sur del país. Pero claro, sabemos que ese hombre no tiene tanto poder y que en realidad habla más o menos como Washington le dice que hable, o algo así. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de lo que está pasando en el sur del Líbano? What is your understanding of the situation in southern part of Lebanon? Exacto. No me esperaba eso del presidente Aoun, para nada. Ya sabes, no soy ningún experto en Líbano, así que la gente puede decir, oye, no, ya ha dicho cosas así antes, pero no lo creo. Según lo que yo entendía de él, como tú has explicado, Nima, era alguien que iba a alinearse con los estadounidenses y los israelíes, como la mejor forma de mantener su poder. Pero claro, Líbano es absolutamente clave aquí. Es el frente activo de esta guerra. Y este es el lugar donde el legado de Donald Trump puede desmoronarse. Si la guerra se reanuda, creo que creo que él quiere que esta guerra sea su legado y que va a pasar los próximos 2 años y medio protegiendo este acuerdo, este pacto, este memorando, esta paz, como quieras llamarlo. Y eso significa mantener a los israelíes bajo control. Pero también, en el caso de los iraníes, ellos tienen que, ya sabes, por supuesto que hablarán de querer ver una victoria en el Líbano en sus propios términos, ¿no? La expulsión de la ocupación israelí. Pero también tienen que ser, digamos, lo bastante inteligentes como para entender los límites de su influencia aquí. Así que creo que lo que veremos es, otra cosa también. Creo que para los iraníes, Nima, no son solo una potencia regional, son una potencia mundial. Y lo han demostrado. Y si eres una potencia mundial, tienes que ser capaz de ejercer tu influencia en otras partes. Ya sabes, esto ocurre en la región, claro. Pero para los iraníes, no basta, creo, con demostrar que fueron capaces de defender su soberanía, que pudieron disuadir ataques contra su país, que lograron ganar una guerra en torno a sus fronteras. También quieren tener ese papel lejos de casa, tener ese papel en otro país. Así es como se demuestra que eres una potencia regional, que eres una potencia mundial. Tienes que desempeñar ese tipo de papel. Y con ese papel llega también la idea de tener que tomar decisiones y hacer concesiones, por así decirlo. Así que creo que la concesión en Líbano va a ser, y que nadie me malinterprete, no es lo que yo quiero ver. Pero creo que, lo que va a pasar es que Líbano volverá a parecerse a cómo estaba antes de marzo de 2026. Ese alto el fuego forzado, que duró desde noviembre de 2024 hasta marzo de 2026 en Líbano, será el nuevo statu quo. Israel se retirará en gran medida de algunas zonas del país. Y creo que ya se ve que los israelíes están hablando en términos de zonas de seguridad y zonas de contención. Además, tenemos esto de las zonas piloto y el ejército libanés va a ocupar el lugar del ejército israelí. Creo que eso es lo que vamos a ver. Así que vamos a ver, probablemente, que los israelíes renuncien a sus posiciones terrestres en el sur del Líbano, con un enorme coste político, mucha tensión y una gran histeria dentro de Israel. Pero a cambio, obtendrán la posibilidad de mantener una ocupación a distancia, ¿no? De controlar el sur del Líbano mediante el uso de drones, vigilancia, aviones tripulados y todo ese tipo de medios. En esencia, el sur del Líbano, aunque no haya tropas israelíes allí, se convierte de hecho
en una zona de fuego libre para las fuerzas de defensa israelíes. Lamentablemente, creo que así es como las distintas partes van a presentarlo, como una victoria para todos. Estas son las concesiones que cada uno hará para que el acuerdo salga adelante. Creo que eso es lo que Donald Trump y la Casa Blanca van a intentar imponer a los israelíes. Y quizá el incentivo para ellos sea algo así como: podéis seguir haciendo lo que queráis en Palestina, es nuestra ayuda. Exacto. Así que básicamente se está cambiando una ocupación en el Líbano por permitirte hacer lo que quieras con tu ocupación, tu limpieza étnica, tu genocidio en Gaza, tu anexión de Cisjordania. Creo que ese es el intercambio que podría producirse ahí. Pero desde luego no es algo bonito. Es feo. Y aún así de eso depende este memorando de entendimiento y su éxito. Y como dije, no es lo que quiero ver, pero creo que al final eso es lo que va a pasar. ¿Cree que, si ese es el caso, veremos a los israelíes regresar a sus hogares en la parte norte de Israel o van a tener el mismo tipo de problema? Creo que los israelíes volverán a ellos. Creo que eso formará parte del acuerdo. No habrá ataques fuera del sur del Líbano. La guerra, el conflicto, quedará limitado a esa zona y será una guerra de robots, una guerra de drones. Por cierto, hemos visto algunos avances muy interesantes en las capacidades de defensa aérea de Hezbollah. Así que, aunque digo que todo volverá a parecerse a como estaba entre el 24 de noviembre y el 26 de marzo, quiero matizar lo que dije sobre que los israelíes tendrán una zona de fuego libre. En esencia, esa será la norma de enfrentamiento israelí. Matarán a quien quieran, pero su libertad de acción no será, de ninguna manera, igual a la que tenían antes. Las defensas aéreas de Hezbollah, que ya estamos viendo en acción, se usarán para derribar esos drones israelíes. Y puede que incluso veamos a Hezbollah empezar a usar drones de combate en primera persona, esos que se lanzan para derribar otros drones. Así que creo que eso es lo que podríamos ver sobre el sur del Líbano. Y eso, desde luego, sería catastrófico. Eso es desastroso. Es terrible para la gente del sur del Líbano, para, no sé, más de 1 millón de personas que viven allí. Ya sabes, quiero decir, pero creo que por desgracia, ese va a ser el acuerdo al que se llegue, porque pienso que cualquier fuego que entre en Israel servirá de justificación para que los israelíes ataquen fuera del sur del Líbano, ¿verdad? Y del mismo modo, cualquier ataque israelí al norte del sur del Líbano será una justificación, no tanto para ataques de Hezbollah en el norte de Israel, que podrían ocurrir, sino para que los iraníes cierren el estrecho de Hormuz. Y creo que así es como va a ir la cosa. Estamos de acuerdo en que ese será el modus vivendi, ¿sabes? Y no es lo que yo quiero ver, pero tampoco creo que sea lo que la mayoría de los iraníes quieren ver, ni lo que quieren ver los libaneses. Pero creo que en esencia, ese será el acuerdo que saldrá adelante. Y ambos lados podrán decir que o bien hay una realidad de la que nos retiramos, o bien no hacía falta estar allí físicamente sobre el terreno. Tenemos la zona de seguridad y estamos golpeando a Hezbollah cada vez que asoman la cabeza, y así sucesivamente. Matt, ¿crees que Bibi Netanyahu está de salida del poder? ¿Sabes? He visto una encuesta. Donald Trump ha caído un 30% en la opinión pública israelí. No creo que vaya a convertirse en el próximo primer ministro, como dijo que podría. Pero ¿no sería eso algo? Te digo una cosa, Nima. Si Donald Trump fuera una serie de Netflix, me vería todos los episodios. Ya lo he dicho antes. Pero, oye, ¿te imaginas que la próxima temporada va de que se va a Israel para convertirse en primer ministro? ¿Sabes a lo que me refiero? Por desgracia no es ficción, es la realidad. No sé, ahora mismo no recuerdo bien los números de Netanyahu, pero claro, ha bajado en popularidad.
Desde luego, las encuestas que vi la semana pasada sobre cómo el público israelí percibe esta guerra como un fracaso y sobre el liderazgo de Netanyahu en todos los indicadores eran muy negativas para él. Y también quiero decir que vi una encuesta en la que Eisenkot ganaría a Netanyahu, que Eisenkot sería el primer ministro. Pero no estoy seguro de la veracidad de esos datos. Tendría que comprobarlo, pero desde luego, esto ha perjudicado bastante a Benjamin Netanyahu. Netanyahu está en una situación en la que parece que todo el país está unido en contra de la decisión que él siente que los estadounidenses le están obligando a tomar. Y veremos si Donald Trump realmente ejerce la influencia que puede ejercer sobre Netanyahu para servir a sus propios intereses. Trump no tiene lealtad al Partido Republicano. Tampoco tiene lealtad hacia Israel. No tiene ninguna lealtad hacia Miriam Adelson, ni hacia los donantes, sobre todo ahora que ya no va a presentarse a la reelección. La única lealtad de Donald Trump es hacia sí mismo. Y por eso podríamos ver a Estados Unidos utilizando de verdad el poder, el control y la influencia que tiene sobre Israel. Como lo describió J.D. Vance, nosotros somos el socio principal aquí. Ellos son el socio menor. Nosotros somos la superpotencia. Así que, ya sabes, esta relación de imperio y vasallo podría quedar al descubierto por los caprichos y los intereses personales de nuestro emperador enloquecido. Pero desde luego, la presión sobre Netanyahu es enorme. Los comentaristas israelíes repiten una y otra vez que nunca habían visto al público israelí tan unido como ahora, en su oposición al alto el fuego o a poner fin a la guerra en el Líbano. Y por supuesto, entendemos perfectamente la posición de la coalición de gobierno de Netanyahu en todo esto. Quiero decir, las elecciones serán dentro de unos meses, pero imagina que no fueran hasta dentro de un año. Su gobierno se vendría abajo si algo así siguiera adelante. Aquí tienes, Matt, la última encuesta según informó E24 News. Son varias encuestas de junio de 2026. Dicen que el bloque de la oposición de Bibi Netanyahu está liderando o alcanzando el escaño número 61, que es el necesario para formar gobierno de un total de 120. Si consiguen ese escaño 61, ya sabes, eso indicaría una sorpresa, ¿no? Porque son 120 escaños en la Knesset. Y según las encuestas, la oposición de Netanyahu está obteniendo 61 o más de 61. 61. 61 or more than 61. You're talking the bare majority there. Es decir, estamos hablando de una mayoría muy justa, ¿no? Entonces, ¿qué grupo marginal de extrema derecha, de esos grupos que ya forman parte de la coalición de gobierno, va a entrar ahora y tener la capacidad de decidir quién manda en este caso? Porque claro, con 61 escaños, eso significa que esos partidos muy pequeños, los que pueden aportar 1, 2 o 3 escaños en la Knesset, para darle a Netanyahu o a Bennett o a quien sea la jefatura del gobierno, acaban teniendo muchísimo poder. Y bueno, sí, hablemos de algo como... Pero sí, quiero decir, lo otro también, en todo esto, es que esto va en contra de lo que es Netanyahu. Esa idea de tener que ceder en Líbano y retirarse porque los estadounidenses te obligan a hacerlo, no es solo algo políticamente complicado para Netanyahu, sino que me imagino que también es algo muy difícil para él en lo personal. Él realmente cree en lo que está haciendo. De verdad cree en la necesidad de un Israel más grande, ya sea porque piensa que fue un mandato de un libro escrito hace 3000 años, por una especie de agente inmobiliario mágico en el cielo, o porque tiene esa visión de Israel como Estado-nación que necesita esas fronteras, esos márgenes de seguridad, ese tipo de conquistas. Así que esto es algo que, para Netanyahu, es anatema en lo personal, además de ser políticamente muy complicado para él. Matt, ¿ves que esté surgiendo una nueva arquitectura de seguridad en Asia Occidental como resultado de la guerra con Irán? Yeah, I think so, Nima. I think
Sí, creo que sí, Nima. Creo que esto es una variación regional del mundo multipolar, ¿no? Estamos viendo ese eje entre Arabia Saudí y Pakistán. Puede que los turcos se sumen, puede que también lo hagan los cataríes, pero también vemos ese eje entre los Emiratos y la India. Acabamos de ver una gran venta de armas entre esos dos países. Quiero decir, la determinación absoluta de los emiratíes de mantener una relación, o más bien, de profundizar en su relación con los estadounidenses y los israelíes. La idea de que una nación árabe celebre abiertamente que los israelíes hayan enviado tropas y sistemas de armas a su país, eso, hace no tanto, era impensable, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado a un mundo en el que eso es lo normal? Y estamos hablando de los emiratíes. En cuanto a los egipcios, he leído algunas cosas. Parece que los egipcios formarán parte de ese eje entre Israel, Estados Unidos y los Emiratos. Tuvimos una reunión, por cierto, solo para mencionarlo, el mismo día que se celebraba una cumbre, la segunda ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Suiza. Ese mismo día, los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, junto con los de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, se reunieron en el Cairo para hablar de la nueva arquitectura de seguridad y de la situación entre Irán y Estados Unidos. Claro, sí. O sea, sí. Ya ves a lo que me refiero. Lo que me resulta confuso con los egipcios es que enviaron escuadrones de combate a los emiratíes, ¿verdad? O sea, sí, creo que estamos viendo esa estructura. Y luego, claro, ¿dónde encaja la estructura de Irán en todo esto, tanto a nivel regional como global? Creo que esa es la gran pregunta que tengo. ¿Qué va a hacer Irán? Tienen esta posición, han ganado esta guerra, al menos por ahora. Pero su situación actual, comparada con hace 4 meses, 1 año o 5 años, es completamente distinta. ¿Qué hace Irán con eso? Ahora son una potencia mundial. ¿Qué haces con eso? ¿Y cómo? No quiero decir imponer su voluntad, no es eso lo que quiero decir. Pero, ¿cómo se desempeña ese papel? Eso es lo que me interesa ver. ¿Qué tienen en mente los iraníes para este nuevo estatus que han adquirido, para este nuevo papel que asumen? Ya sabes, y desde luego ellos tienen sus propias preocupaciones. Quiero decir, tú podrías hablar de esto mucho mejor que yo, por supuesto, pero tienen cuestiones relacionadas con la reconstrucción y con todo lo demás. Pero ya ves, está esa idea de cómo van a estar presentes en el tablero global, por así decirlo, como una potencia mundial. Así que sí, claramente se ve esa alineación de estados. Creo que Estados Unidos, en la medida en que se repliega, redefine cómo se ve su imperio en cuanto a su presencia regional. No creo que haya nada radical, pero con el tiempo se nota una reducción de las fuerzas estadounidenses en ciertos países árabes, con la excepción de Jordania. Creo que ahí la presencia es constante. Yo incluyo a Jordania en ese eje Emiratos, Estados Unidos, Israel. Pero bueno, creo que, sin duda, lo vamos a ver. Ahora bien, todo esto depende de lo que estábamos comentando sobre Donald Trump e Israel, y de hasta qué punto esta administración estadounidense es sincera y está realmente comprometida con su estrategia de seguridad nacional, la que se publicó el pasado otoño. Esa estrategia no plantea una retirada total del Oriente Medio, pero sí un papel menor, una presencia más limitada de Estados Unidos en la región. Así que, en fin, hay muchas cosas en el aire por todo este conflicto entre Estados Unidos e Israel en este momento, entre Trump y Netanyahu. Pero incluso dejando eso a un lado, ¿cómo avanzarían los estadounidenses? ¿Cómo verían su presencia? ¿Y qué querrían obtener de su posición en Oriente Medio? Y desde luego, de nuevo, manteniendo el foco en Jordania. Pero ya sabes también lo que pasa con Trump y Netanyahu. Pero bueno, si todo estuviera tranquilo, yo diría que Estados Unidos aumentaría su presencia dentro de Israel. Y luego, claro, ¿cómo encaja Siria en todo esto? Todos vimos, ya sabes, a Donald Trump la semana pasada diciendo algo como: sí, le dije a Bibi que dejara que Siria invadiera el Líbano y se encargara del asunto.
Bueno, no lo dijo exactamente así, pero más o menos en esa línea, usando a Siria con esos fines. Así que sí, ya veremos. Pero desde luego, tiempos interesantes, muy interesantes. Creo que el comportamiento de Al-Jolani, de HTS en Siria, demuestra la influencia que tiene Turquía allí. Sí, exacto. Pero también los saudíes y los cataríes, claro. Es decir, esta especie de tira y afloja por Shara, imagínate un tipo que tiene que rendir cuentas a tantos jefes distintos. Y desde luego los turcos son un caso interesante, por todo lo que han pasado en el último año. Su rechazo constante por parte de la Unión Europea, el hecho de que los hayan dejado en una posición incómoda entre la guerra de Rusia y Ucrania. Pero aún así, están dispuestos a, creo que los vi, van a intentar entrar en los BRICS. Sí, Turquía estaba intentando hacerlo, aunque no lo consiguió, pero buscaban algún tipo de estatus de socio o algo así. Y creo que, para los turcos, tener una relación con los saudíes, y si además los cataríes están implicados, bueno, la economía turca no es precisamente motivo de elogio, pero su fuerza militar, su historia, su posición en la región, eso sí que cuenta. Creo que si tienes estos ejes, estos bloques, al final se complementan entre sí. Creo que estamos llegando a un punto en el que, como sabemos cómo está la economía en Turquía y en Irán, recuerdo que la lira turca estaba más o menos a 1,4 frente al dólar estadounidense. Era un dólar, 1,4 o 1,49, algo así. Y hoy la diferencia es increíble. No sé cuál es el último tipo de cambio, pero el que acabo de mencionar era de 2009 o 2010, más o menos. Y hoy es simplemente increíble, de verdad. La última vez que miré era un dólar por 17 liras turcas. En Turquía la llaman tele. Vaya, pues una lira turca te da hoy solo 2 céntimos de dólar. Así que básicamente sí. Sí. No sé cuál sería su plan, pero por cierto, eso no influye tanto en el poder militar. Ya sabes, dicen que un dólar estadounidense vale 46 o 47. Así que decías que en 2010 estaba en 1,4, ¿verdad? ¿Te imaginas vivir algo así? Quiero decir, para un estadounidense es muy difícil entender una devaluación tan grande de tu moneda, ¿no? Nosotros lo hemos notado con la inflación de los últimos años. De hecho, hace apenas un par de semanas, el New York Times reconoció que el poder adquisitivo del dólar estadounidense ha caído dentro del país un 30% en los últimos 6 años. El Times, claro, durante todos estos años ha estado publicando artículo tras artículo, análisis, columnas de opinión, diciendo básicamente que no, que la economía no va mal, que simplemente no entendemos cómo funciona. Así que el hecho de que el Times haya publicado algo así, confirmando lo que todos sabemos, que nuestro dólar ya no compra lo que compraba antes, pues es bastante significativo. Pero aún así, no es nada comparado con lo que tú estás contando aquí. No, no es nada. Y por eso creo que una de las principales razones por las que se están acercando a los BRICS es que quieren de alguna manera estabilizar la situación económica en Turquía. Pero eso no influye demasiado en el poder militar de Turquía, porque Turquía es, como has mencionado, el segundo ejército más grande de la OTAN después de Estados Unidos. Y estaba Ucrania. Ucrania no forma parte de la OTAN, pero de algún modo era parte de ella de facto. Y el complejo militar e industrial de los turcos, porque ellos también tienen uno, está muy bien valorado. Su tecnología de drones ha estado a la vanguardia durante los últimos 15 o 20 años. Cuando Azerbaiyán derrotó a Armenia en el verano de 2020, los drones que usaron eran turcos, ¿sabes? Quiero decir, sin duda los turcos aportan peso a un bloque emergente, del mismo modo que lo hacen los pakistaníes. El ejército pakistaní, vimos su desempeño el año pasado frente a la India,
Actuó muy bien, utilizando mucho equipamiento chino, por cierto. Incluso los pakistaníes tienen un arma nuclear. Y otra cosa, Nima, no sé si eso fortalece a un bloque o si lo debilita, pero si todos tienen ambiciones, ¿pueden realmente todos ellos caber en la misma sala? Can all these guys fit in the same room? Can Erdogan and MBS and Field Marshal Munir, can they all sit ¿Pueden Erdogan, MBS y el mariscal de campo Munir sentarse todos juntos en la misma sala? ¿O tienen ambiciones demasiado grandes como para formar parte del mismo bloque, del mismo eje? Ojalá esto fuera un programa de televisión, porque, por muy fascinante que sea todo esto, la idea de que este mundo multipolar pueda traer estabilidad también puede traer una gran inestabilidad. Sobre todo en lo que estamos hablando, en cómo se logra ese equilibrio de poder entre distintas naciones, entre organizaciones como los BRICS, entre bloques como, por ejemplo, uno saudí, pakistaní, turco. Así que sí, hay una oportunidad para la estabilidad, pero también hay muchísimas posibilidades de que ocurra justo lo contrario. Sí. Matt, al mirar el memorando de entendimiento, hablamos del primer punto. Mencionaste el caso del Líbano. ¿Cómo ves el caso del Líbano en el futuro? Si pasamos a las demás cláusulas del memorando, vemos los activos iraníes congelados, vemos el programa nuclear iraní, y de alguna manera están intentando hablar de que los inspectores vayan a Irán a visitar los sitios nucleares. Hasta ahora, Donald Trump dice que los estamos enviando, pero por parte de Irán no hay nada de eso. Yo digo que no, que eso no está ocurriendo. Sí. Y eso está relacionado con las sanciones a la economía iraní, que incluyen las sanciones de la OIEA, las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las sanciones primarias y secundarias, que en esencia dependen del Congreso de Estados Unidos. No sé si Donald Trump podría hacer algo en ese sentido. Sí, el presidente puede aplicar exenciones a las sanciones. De hecho, acabamos de verlo, ¿verdad? Hace apenas unos días, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una exención de 60 días para que Irán pudiera exportar petróleo, productos petroquímicos y demás. Lo mismo que hizo el gobierno estadounidense en marzo, cuando también concedió una exención para que Irán exportara. Y algo parecido acaba de expirar hace poco, para que los rusos pudieran exportar durante los últimos 3 meses, más o menos. No creo que se haya renovado. No he visto nada sobre una renovación, así que supongo que ha expirado. Pero bueno, el presidente tiene la capacidad de suspender temporalmente las sanciones. Sin embargo, para eliminarlas por completo, hace falta la aprobación del Congreso, porque son sanciones establecidas por ley del Congreso de los Estados Unidos. Así que eso requiere, ya sabes, y si eso va a ser posible o no, creo que es muy dudoso entre los neoconservadores, los sionistas y el Partido Demócrata. Creo que sería muy difícil levantar esas sanciones, y por eso pienso que quizá nunca lleguemos a un final negociado. Puede que simplemente tengamos esto. El memorando de entendimiento existe, en esencia, en un estado informal. Bueno, supongo que el memorando es formal. Lo ratificaron, lo firmaron, pero nunca alcanzamos ese acuerdo final. Así que todo sigue siendo algo aspiracional. Pero el petróleo y el gas, los productos petroquímicos y todos los demás subproductos y derivados de la industria del petróleo y el gas en Oriente Medio o en el Golfo Pérsico están saliendo. Los barcos están volviendo a entrar. Y es algo con lo que esta administración y también Irán pueden convivir. Algo con lo que pueden obligar a los israelíes a convivir. Y creo que eso puede ser lo mejor que se consiga, y que así podría ser durante los próximos 2 años y medio. Porque claro, está esa cuestión de qué hacer con las sanciones, cómo se gestionan realmente. Quiero decir, todas las demás cosas, los activos congelados, y lo que el presidente puede hacer. Eso sí. Pero las sanciones, eliminarlas de forma permanente, ya sean sanciones estadounidenses o, como decías, sanciones de la ONU. Bueno, los estadounidenses también pueden imponer las sanciones de la ONU,
a menos que los franceses o los británicos las veten. Y sinceramente, no lo veo. Me sorprendería mucho que ocurriera. I don't see, and I'd be very surprised at that. I don't see the UN Security Council. No creo que el Consejo de Seguridad de la ONU vaya a echar atrás la decisión de levantar las sanciones. Quiero decir, los europeos están diciendo que quieren ver un protocolo de inspección real, algo que se parezca al acuerdo nuclear, al JCPOA, algo muy detallado. Pero al final, no creo que los franceses o los británicos vayan a oponerse. Creo que se abstendrían. No creo que se interpongan en el camino de Estados Unidos a la hora de levantar las sanciones de la ONU. Pero entonces podríamos acabar en una situación en la que ya no haya sanciones de la ONU, solo las sanciones estadounidenses, para las que el presidente sigue emitiendo exenciones. Y no estoy seguro de cuánto tiempo podrá seguir haciéndolo, ni de cuán eficaz sería eso. Matt, antes de entrar en directo, estábamos hablando de la situación en Nueva York y mencionaste que hay como una especie de enfrentamiento. Ya habíamos hablado de esto antes, sabes, durante las elecciones presidenciales. Kamala Harris, una de las principales razones por las que perdió el apoyo de esa parte progresista del Partido Demócrata, de esa gente, fue que ellos estaban a favor de apoyar al pueblo palestino. Básicamente, porque Kamala Harris no cambió su política hacia Israel. Por eso la gente no estaba contenta con ella. No votaron por ella. Y ahora se ve este nuevo tipo de movimiento que está surgiendo dentro del Partido Demócrata y es un candidato apoyado por están perdiendo. Fue una primaria, como mencionabas, pero fue una victoria aplastante. No fue una victoria ajustada, fue una victoria aplastante. Y eso significa algo. Y este es solo un lado de la historia. Por otro lado, ves a gente como Tucker Carlson diciendo, ya no voy a votar más por el Partido Republicano. Me da igual. He votado por ellos todos estos años, ¿vale? 35 años. Dijo, los he apoyado durante 35 años. Sí, y ahora mismo no está dispuesto a hacerlo. ¿Cómo ves los cambios que están ocurriendo? En mi opinión, son pequeños cambios si miras el panorama general, pero son importantes porque el muro empezaría a venirse abajo. No significa que el muro vaya a derrumbarse, pero ya se ven las grietas. Y esas grietas son muy importantes. Sí, esta es la realidad de la opinión pública en Estados Unidos. Aquí es donde está la gente. El 60% de los estadounidenses tiene una opinión negativa de Israel. Las únicas personas en Estados Unidos que tienen una visión positiva de Israel son los republicanos de más edad. Y ya está. Todos los demás grupos demográficos están en contra de Israel, en su mayoría, o al menos en una proporción significativa. Así que, bueno, lo que hemos visto, tanto en Nueva York como en los espacios republicanos, sobre todo en Internet, es que los republicanos, en este tema, no han mostrado un impacto real en su política. Creo que hemos visto algo en algunas elecciones legislativas estatales, pero en general, no hemos visto ningún cambio político por parte de los republicanos. Y desde luego, el ejemplo de Thomas Massie y los $30 millones que se gastaron para sacarlo del Congreso es una muestra de la solidez de los republicanos, al menos a nivel nacional. Ahora bien, hay que recordar que la contienda de Thomas Massie, bueno, tenemos que volver a ese tema. La carrera de Thomas Massie, ya sabes, la mitad de todo eso tenía que ver con Israel. Pero la otra mitad también se debía al hecho de que Donald Trump estaba realmente enfadado con él. Trump estaba muy molesto con Thomas Massie, no solo por cuestiones de política exterior, sino también por asuntos internos, y sobre todo por el caso Epstein. Así que, bueno, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si realmente se produce esa división? Y fue el mismo caso con Marjorie Taylor Greene. Y también Marjorie Taylor Greene, exactamente. Y si ahora se produce una división entre Estados Unidos e Israel, entre Trump y Netanyahu, por ponerle nombres, ¿qué pasaría entonces? Y dentro de los republicanos, habría también una división entre Marco Rubio y J.D. Vance de cara a las elecciones de 2028,
Estamos hablando del acuerdo con Irán, de un tratado de paz, sea lo que sea. ¿Va a ser esto lo que divida a los republicanos en la carrera por la nominación del Partido Republicano en 2028? Tendremos a J.D. Vance con el lema América Primero como presidente y a Marco Rubio con el apoyo de los neoconservadores, los sionistas y los que nunca apoyaron a Trump. Así es como va a quedar todo. Así es como se van a alinear. Quiero decir, ya sabes, se puede ver muy fácilmente solo con lo que ha pasado en las últimas semanas, cómo se han hecho las cosas. Mira, para los demócratas, esta victoria de los candidatos pro-Palestina en Nueva York creo que refleja la realidad de la base demográfica del Partido Demócrata. Porque por mucho dinero que pongas detrás de esos candidatos, por muchos apoyos de celebridades o del propio aparato del partido, por mucho que manipulen el sistema o que los presentadores de MSNBC hablen mal de los candidatos pro-Palestina, da igual. El cambio ya está ahí. Este es un tema que, para el Partido Demócrata, ya está decidido. El Partido Demócrata no va a seguir alineado con Israel, salvo por su liderazgo y su base más geriátrica y corrupta. Entonces, para el Partido Demócrata, la cuestión es cuánto tiempo va a pasar hasta que esa gerontocracia establecida desaparezca. Y no todos son mayores, claro. Tienes, por ejemplo, a alguien como Hakeem Jeffries. Pero Hakeem Jeffries se moverá según sople el viento, ¿no? Para mantener su poder. La pregunta es cuánto falta para que los Pelosi, los Schumer, los Hoyer, todos ellos desaparezcan. Y cuando eso ocurra, el Comité Nacional Demócrata acabará cayendo. Y será entonces cuando el partido adopte de verdad una agenda pro-Palestina. Quiero decir, creo que no va a ser en 2028. Creo que en 2028 los demócratas van a tener un candidato sionista, ya sea Harris, Newsom, Whitmer, Buttigieg o quién sabe, cualquier otro candidato terrible que decidan presentar. Pero quizá en 2032 y luego en 2036. Así que creo que lo que estamos viendo aquí es la realidad de que con el tiempo, cuando se produce ese tipo de cambio demográfico, acaba teniendo un efecto político. Ahora bien, siempre va a haber una contrarrevolución. Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Demócrata? Me refiero, el Partido Demócrata de Washington, el Comité Nacional Demócrata y sus brazos subordinados. ¿Qué van a hacer para frenar esto? ¿Qué van a hacer esta vez? ¿Cómo van a ser sus esfuerzos contrarrevolucionarios? Y eso ya lo hemos visto antes, y ha tenido cierto éxito. Quiero decir, una de las cosas de las que tú y yo hablábamos era que esos tres candidatos progresistas, dos de los cuales fueron respaldados por los socialistas democráticos de América, ganaron en Nueva York. Alexandria Ocasio-Cortez, que es de Nueva York y se considera la candidata progresista favorita para presentarse a la nominación presidencial de 2028, no apoyó a ninguno de esos candidatos. Así que si eres progresista o un demócrata de tendencia izquierdista o incluso un demócrata liberal y ves cómo Ocasio-Cortez no respaldó a esos candidatos, bueno, eso te muestra lo falsa que es su imagen pública, que simplemente está interpretando un papel. Quiero decir, vas a acabar teniendo también esos mismos problemas dentro del Partido Demócrata en lo que se refiere a la confianza, ¿verdad? Y en cuanto a la gente que lo apoya, por eso, aunque la economía se esté yendo al traste en Estados Unidos, tienes el caso Epstein, has tenido al gobierno federal enviando fuerzas secretas a comunidades de todo el país, tienes esta guerra absurda y estúpida en marcha. Pero en las encuestas generales, demócratas y republicanos están prácticamente empatados en opinión pública. Y lo miras y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que los demócratas no están 10 o 12 puntos por encima en las encuestas generales? Y no lo están, porque son terribles. Así que bueno, creo que veremos un cambio, pero llevará un poco más de tiempo. Pero tengo que irme ya. Sí, te lo agradezco, Nima. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Matthew, por acompañarnos hoy.